Voy a dar inicio con unas breves palabras de bienvenida para el doctor Aguilar, pero también agradeciendo a todos los presentes, investigadores del Colegio de la Frontera Norte, alumnos de las maestrías, en particular la maestría en Administración Integral del Ambiente y maestría en Desarrollo Regional, así como el enlace que tenemos el día de hoy con la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis, con quien estamos en enlace por videoconferencia. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Villanueva por acceder a esta invitación de parte de los programas en Administración Integral del Ambiente y Desarrollo Regional, así como al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que gracias al apoyo que ha dado para esta estancia de consolidación, tenemos el gran honor de tener al doctor Villanueva. Asimismo, quiero hacer una breve semblanza de la obra del doctor Luis Aguilar para que nuestros alumnos tengan en cuenta pues la gran trayectoria y sepan el valor intelectual de quien hoy nos acompaña. Así bien, el doctor Luis Aguilar Villanueva es uno de los especialistas más reconocidos en temas de gobierno, gestión y políticas públicas. Para nosotros es un gran prestigio tenerlo hoy día. Él es uno de los principales profesores e investigadores en el campo de la administración pública en México y en América Latina. Las tareas que ha desarrollado en otros centros destacan el Colegio de México, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fungió como secretario general. El doctor Villanueva es doctor en filosofía, con especialidad en filosofía política. Cursó sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia, y en la Universidad Estatal de Tubinga, República Federal Alemana. También ha sido profesor visitante del Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid, particularmente en el programa de Gobierno y Administración Pública, donde desde 1991 a la fecha ha participado como miembro del Consejo Académico. Los cursos y seminarios impartidos por el doctor Aguilar Villanueva nos refieren a universidades latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Asimismo, ha publicado más de 100 artículos especializados sobre teoría política y administrativa y es autor de 2 volúmenes sobre Max Weber, La idea de la ciencia social. Por esta obra y otros análisis sobre Weber, se le puede considerar como uno de los principales teóricos latinoamericanos sobre este autor. Una de las aportaciones más relevantes del doctor Aguilar Villanueva son los conocidos ensayos y antologías sobre política pública titulados El estudio de las políticas públicas, la hechura de las políticas públicas, problemas públicos y agenda de gobierno y la implementación de las políticas públicas. Textos que tienen varias ediciones y que reflejan el reconocimiento intelectual académico el reconocimiento intelectual y académico que han tenido dichas obras se refleja en la formación de especialistas en gestión y políticas públicas en México y en América Latina. Estas obras fueron producto de una estancia de investigación que el doctor Aguilar realizó en la prestigiosa y progresista Universidad de California en Berkeley el año de 1987 y esperamos que con esta estancia en el Colegio de la Frontera Norte también pueda ser fructífera su obra en el futuro. Su más reciente publicación, Gobernanza y Gestión Pública, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2006, analiza las principales modalidades de la gestión pública, tales como la gestión estratégica y la gestión de calidad como instrumentos que tienen una trascendencia y una valoración eminentemente pública. En suma, esta trayectoria académica y de investigación lo ha llevado a ser uno de los pocos investigadores nacionales en el campo de la gestión y políticas públicas del Sistema Nacional, obteniendo el nivel 3. De ahí el hecho de que haya sido también presidente fundador de la Academia Mexicana de Investigación en Políticas Públicas. En la Administración Pública Federal sobresale el papel del doctor Aguilar Villanueva como subsecretario de Desarrollo Político y coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación en los años 90. Uno de los propósitos de las tareas del doctor Aguilar Villanueva se reflejan también en los aportes que ha hecho para distintos gobiernos a través de la consultoría Gerencia Pública, que es considerada una de las más reconocidas consultorías en el campo de la gestión y políticas públicas en México, particularmente en los servicios de gestión estratégica organizacional y de procesos de servicio.
Uno de los propósitos de esta nueva tarea que emprende el doctor Aguilar Villanueva es apoyar a los gobernantes a elaborar su visión política de futuro, a diseñar estrategias ganadoras y a realizar los cambios de fondo que exige hoy la tarea de gobernar, a elevar la calidad de las decisiones y a incrementar el rendimiento de sus organizaciones con resultados concretos para sus sociedades. Otro campo en el que ha incursionado el doctor Aguilar Villanueva es como editorialista del periódico Reforma, donde publica artículos en los que se puede apreciar análisis de coyuntura política, gubernamental y social a nivel nacional e internacional. Por todo ello, resulta un honor para la comunidad académica y estudiantil del Colegio de la Frontera Norte la presencia del doctor Luis Aguilar Villanueva en esta conferencia magistral sobre la nueva gestión pública después de la crisis, lo que permanece y lo que queda, con la cual además damos inicio al seminario de especialización en políticas públicas, en el área de políticas públicas dentro de nuestros programas de posgrado. Así que, sin más, yo quisiera darles con esta semblanza la más cordial de las bienvenidas, ya que además hace 17 años este seminario también contó con la participación del doctor Aguilar Villanueva. Muchas gracias y bienvenido. Ahora le daría la palabra al doctor Tonatiuh Guillén, que nos acompaña en el presidium, si quiere hacer algunas palabras o hacer sus comentarios posteriormente. Sí. También les voy a presentar aquí a mi derecha al doctor José María Ramos, quien también será comentarista de la ponencia magistral del doctor Aguilar Villanueva, y finalmente les quiero presentar al doctor Yamel Tudet, que es coordinador de la maestría en Administración Integral del Ambiente, y no sé si quieras dar algunas palabras de bienvenida, Yamel. Primero, doctor. Sí, la verdad fue muy interesante contar con la participación del doctor Aguilar en la maestría, ¿no?, de AIA. Y la verdad, los ecos fueron muy interesantes y los alumnos están muy entusiasmados. Y la idea de hoy es tratar de compartirlo con todos ustedes y a través de una ponencia que está muy relacionada con lo que está pasando hoy día, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, sin tardar mucho, paso rápidamente a la palabra para el doctor Guillén. Gracias, no agrego más, solo señalo el gusto que nos da de que el doctor Aguilar está haciendo su periodo aquí de investigación en COLEF como profesor visitante, y que espero que esta visita sea muy larga, de que tengamos la oportunidad de seguir colaborando mucho con él. Y añado a su currículum que es una persona espléndida como colega. Muchas gracias, Luis, y adelante. Bienvenido nuevamente. Pues muchas gracias, Araceli, por tu generosa presentación. Agradezco la presencia del señor presidente del Colegio de la Frontera Norte, la de estimados y apreciados colegas y la de los estudiantes. Voy a resumir en 4 puntos lo que voy a decir, de tal manera que después de oír los 4 puntos, los que tengan ocupaciones pueden retirarse, porque lo demás va a ser simplemente tratar de argumentar esos cuatro puntos. Primero, quiero decir que las disciplinas que estudian el gobierno y la administración pública viven un tiempo de exploración más que de certezas. Y debido sobre todo a que los instrumentos conceptuales para pensar la crisis y sus efectos, así como los instrumentos técnicos y prácticos para manejarla, han sido producidos todos en los años 80 y fueron producidos e inventados para superar la crisis del Estado social. De modo que estamos desde la administración pública, pero desde otras disciplinas de gobierno, pensando la crisis con un marco conceptual que fue hecho para la crisis del Estado social y no la financiera del Estado neoliberal. El segundo punto que voy a desarrollar es que la novedad de los últimos 30 años ha sido, más allá de depositar en los mercados el crecimiento económico y el desarrollo social, han sido 2 cosas. Establecer un modo gerencial o post-burocrático de administración pública, llamada la nueva gestión pública,
y establecer un modo postgubernamental de gobernar llamado gobernanza o nueva gobernanza. La cuestión es saber si estos dos enfoques tienen aún validez, qué debe permanecer de ellos y qué debe ser eliminado o corregido. Después de plantear el problema, voy a tratar de explicar la nueva gestión pública con referencia a las políticas de ajuste para superar la crisis del Estado social y, por tanto, insistir en que la nueva gestión pública fue estructurada alrededor del valor de la eficiencia económica, ¿sí? O dicho de otro modo, fue estructurada para controlar y superar la ineficiencia económica notoria de muchas políticas, programas y servicios del gobierno. Mientras la gobernanza no se va a centrar en la ineficiencia económica del gobierno, sino en la insuficiencia directiva del gobierno, en la insuficiencia directiva de los gobiernos. Por ende, afirmo que después de la crisis, la exigencia de eficiencia económica abanderada por la nueva gestión pública seguirá siendo válida y aún con mayor fuerza. Sin embargo, el principio de la desregulación, que es propia también de la nueva gestión pública y particularmente la desregulación de los mercados, es algo que va profundamente corregido. Afirma asimismo que el proceso de gobernar en modo de gobernanza seguirá desarrollándose con mayor fuerza en el futuro, porque la crisis ha exhibido tanto la insuficiencia de los mercados como la insuficiencia de los gobiernos, a la vez que ha mostrado su real y necesitada interdependencia y complementación. Esas son lo que quiero desarrollar en mi charla. Entonces, dicho esto, pues creo que compartimos la idea de que el gobierno y la administración pública viven un tiempo de inseguridades conceptuales y de inseguridades técnicas, después del crack financiero del 2008 y la recesión mundial que ha provocado daños económicos y sociales ingentes. En estos meses después de lo sucedido tenemos más preguntas que respuestas al estudiar la administración pública. No tiramos todo lo sabido y practicado por la borda, pero sí nos mueve una actitud indagadora en busca de enfoques e instrumentos de gobierno y de gestión que nos ayuden a anticipar o encarar con mayor eficacia problemas públicos que hoy han alcanzado mayor complejidad y escala. Entonces es un tiempo pues de honestidad y rigor intelectual, de creatividad teórica y práctica, más que un tiempo de repetición rutinaria de teoremas, modelos y tecnologías de gobierno y administrativas como si no hubiera pasado nada. La situación teórica y práctica de la administración pública es problemática porque los conceptos disciplinarios que empleamos y las tecnologías administrativas que practicamos se inventaron y produjeron años atrás para responder y superar la crisis del Estado social que ocurrió en los años 70 del siglo pasado a resultas de una estanflación prolongada que exhibió los límites del intervencionismo o dirigismo estatal en la economía. Son 30 años, porque recuérdense que en el 79 asciende Margaret Thatcher al gobierno de Gran Bretaña, expulsando los laborismos o las socialdemocracias continentales después. Entonces, la crisis financiera del 2008, con sus fuertes impactos económicos y sociales, representa en algún grado, mayor o menor, según su apreciación, representa un cuestionamiento a las ideas y prácticas administrativas del gobierno neoliberal y en el fondo a la idoneidad del Estado en modo neoliberal. El crack del 2008, por así decir, ha perforado el blindaje teórico y práctico que habíamos construido desde hace 30 años y nos obliga a revisar inteligentemente, no alarmistamente, ideas y tecnologías. En suma, estamos pensando en la administración pública en un momento de crisis, con un marco conceptual y práctico retrospectivo referido a la crisis del Estado social, mientras el problema es averiguar si los conceptos, supuestos y prácticas elaboradas en los años 80 y 90
del siglo XX pueden abordar razonablemente esta crisis. Y no tenemos más que dos opciones, y cada opción incluye dos niveles de discusión. La primera opción considera que lo ocurrido es algo pasajero, un doloroso accidente en el camino, pero que la estructura y valía de la relación entre Estado y mercado, entre gobierno y sociedad económica y civil, no está dañada, por lo que no hay que caer en alarmismos teóricos y técnicos y exigir una refundación del capitalismo que rehaga significativamente la estructura de las relaciones entre el Estado y el mercado. Basta más bien incorporar las lecciones aprendidas durante la crisis, incorporarlas a las normas y prácticas de la administración pública y del gobierno y proceder a hacer los ajustes convenientes para adaptarse a las nuevas condiciones. Esa es una opción. La segunda opción apunta en contraste que lo ocurrido muestra que hay un defecto estructural en la construcción del Estado neoliberal, en la relación Estado-mercado, pues la racionalidad limitada y el oportunismo de los actores de los mercados, más allá de la simetría en el intercambio desigual entre capital y trabajo, hoy se insiste más en la racionalidad limitada y en el oportunismo de los actores de los mercados, hace que la sociedad esté en permanente exposición al riesgo de crisis económicas que van a provocar crisis sociales y políticas. Por consiguiente, hay que revisar y reformar a fondo el modo como se ha institucionalmente sancionado el ámbito social que corresponde a la acción del Estado y el que corresponde al mercado, así como los principios e instrumentos directivos en modo neoliberal. En las dos opciones hay dos niveles de reflexión, hay uno mayor que no voy a tomar, que es el gran debate Estado-mercado, y hay un segundo nivel de menor alcance que es el que voy a tomar. En las dos opciones, o que digas que esto es un accidente en el camino pero que no está dañada la estructura, o que digas que sí hay un defecto estructural en el Estado neoliberal que lo hace propenso a la sociedad económica y política a crisis permanentes, en las dos opciones hay dos niveles de reflexión y discusión. Uno mayor e integral que se refiere a la estructura de la sociedad, a su economía política, a las relaciones establecidas entre Estado y mercado, y un segundo nivel de menor alcance que se refiere a los principios, instrumentos y patrones que emplea el gobierno para dirigir y administrar su sociedad. Mi atención se va a centrar en este segundo plano, en el gubernamental, directivo, administrativo. En este segundo nivel, la reflexión y el debate se centra en la valoración de las reformas institucionales y administrativas que se instrumentaron para resolver la crisis del Estado social y que consistieron, y créanme que les estoy resumiendo abstractamente pero correctamente lo ocurrido en estos 30 años, que consistieron en establecer un modo gerencial o postburocrático de administración pública, la nueva gestión pública, y un modo postgubernamental de gobernar, la gobernanza o la nueva gobernanza. Los últimos 30 años se han caracterizado por un cambio en el modo de administrar y un cambio en el modo de dirigir o gobernar. Y estos dos cambios, el administrativo gerencialista y el postgubernamental de la gobernanza, son interdependientes obviamente con el cambio mayor, estructural, institucional, de economía política o de modelo de desarrollo que ha consistido en constituir a los mercados, al financiero, al productivo, al laboral, al comercial, en el fundamento y motor del crecimiento económico y del desarrollo social, en vez del dirigismo o del intervencionismo estatal y de los programas de sus burocracias. Mi conferencia tiene dos capítulos. El primero va a mirar hacia atrás y examina sucintamente las razones por las cuales aparecieron nueva gerencia pública y nueva gobernanza, de tal manera que pues, tengamos un lenguaje compartido. Y el segundo capítulo mira hacia adelante, y quizás es lo más interesante para la mayor parte de ustedes, y desarrolla lo que en mi opinión debe permanecer de la nueva gerencia pública y de la nueva gobernanza, y lo que ha de sustituirse o ser eliminado. Bueno, entremos al primer apartado, la aparición de la nueva gestión pública y de la nueva gobernanza. La crisis de los estados sociales en todas sus formas, ¿sí? Socialista, asistencial, de bienestar y seguridad social, desarrollador, la crisis de los estados sociales se debió fundamental y lógicamente a una crisis fiscal
que evolucionó en crisis política e ideológica. ¿Y por qué digo lógicamente? Porque el Estado social es, por definición, un Estado fiscal, ¿sí? Es un Estado de gasto, un Estado de egresos para responder a las necesidades materiales que se han plasmado en derechos sociales de los ciudadanos. Bueno, esta crisis fiscal ocurrida, para nosotros patéticamente en 1982, pero prácticamente en todos los países europeos al final de los años 70, o piensen en el momento carteriano del gobierno democrático de los Estados Unidos, todos están en ese lío de un Estado social entrampado en déficits fiscales. Bueno, esta crisis fiscal obligó a una reestructuración financiera y administrativa del Estado social, a fin de restablecer su capacidad de llevar a cabo sus funciones sociales constitucionales. Y la reestructuración en ese tiempo fue lógicamente en modo neoliberal, y no podía pensarse de otra manera, dado que para salir del déficit fiscal se consideró indispensable efectuar una rigurosa política de ajuste entre ingreso y gasto, que implicaba por convicción o por fuerza varias reformas interdependientes. En primer lugar, la reactivación o el reposicionamiento de los mercados como el motor del crecimiento. En segundo lugar, una reforma fiscal que con sus varias medidas de incremento de ingresos y disminución o racionalización de egresos contribuyera a sanear las finanzas públicas, así como a apoyar el relanzamiento de los mercados. En tercer lugar, el redimensionamiento o la reducción de lo que se llamó el hipertrofiado o innecesario aparato gubernamental, programas, organismos, servicios y personal, a fin de disminuir la notable cantidad de recursos públicos que la administración pública consumía y que no eran necesariamente compensados por generación de beneficio social. Y en corolario, el último punto, fue la transformación del formato jerárquico burocrático de la administración pública tradicional en modo gerencial y la transformación de la misma cultura administrativa pública, que elevó como supremo valor administrativo la eficiencia económica o la costo-eficiencia de la administración pública, y no solo la legalidad, la observancia escrupulosa de varios catálogos y tipos de normas, o la jerarquía, la obediencia al mando superior, dado que se suponía que reglamentaciones defectuosas y jerarquías discrecionales o analíticamente débiles no aseguraban ni eficiencia económica, ni eficacia del gasto público, ni de la política pública. Esos fueron todo el paquete de reformas interdependientes. Entonces, es importante, porque se nos puede haber olvidado, tener presente que la crisis fiscal o financiera del Estado social está a la base del nacimiento de la nueva gestión pública. Está a la base de la reconfiguración de la administración pública en modo gerencial, ¿sí? Acuérdense que simplemente la llegada de Margaret Thatcher al mes llama al capitán de la cadena de mercados de ropa de Marks & Spencer, una profanación de la administración pública, a hacerse cargo de toda la reforma de la administración pública británica, y lo primero que hace es el famoso Efficiency Audit, ¿no? La auditoría de eficiencia o escrutinio de deficiencia. Entonces, esto quiero insistirlo porque la nueva gestión pública se desarrolla y se piensa desde el enfoque de finanzas públicas y en el marco de la solución de la problemática financiera del Estado social mediante el ajuste. Por tanto, la tarjeta de presentación y la justificación de la nueva gestión pública es que ella está en condiciones de resolver la ineficiencia económica de los organismos y programas administrativos del Estado social, que en su diagnóstico atribuía fundamentalmente a dos factores: el tamaño de la organización pública y el modo de organización o estructuración de la administración pública. En consecuencia, había que resolver estos dos puntos críticos. Había que suprimir organismos y programas cuyo gasto era injustificado o innecesario a través, ¿se acuerdan del famoso market testing? Lo cual va a implicar que el Estado reduzca constitucional y legalmente el ámbito y número de sus funciones o responsabilidades públicas. Pues había que
reducir el tamaño del aparato de gobierno, que podía llevar a reducir el tamaño de las funciones públicas del Estado. Y dos, reordenar la administración pública sin el corsé de la excesiva jerarquía y reglamentación, que era el otro factor que contribuía a la ineficiencia de la administración pública. Entonces, la bandera de la NGP es gobierno limitado y gobierno costo eficiente, ¿sí? Lean government, ¿no? Como se decía. Y dentro de la nueva gerencia pública hubo dos corrientes distintas. Una muy pragmática, que dijo: la crisis es un problema financiero y administrativo, no es un problema gubernativo, ni institucional, ni estatal, ¿no? Razón por la cual la solución es estrictamente financiera, estrictamente administrativa, y se localiza en el campo de la gestión financiera. Punto. La reforma administrativa y hacendaria es la solución, y eso no implica ni reforma de la estructura o del diseño institucional del Estado. Y tampoco se pone en duda la capacidad directiva del gobierno. Lo que sí se pone en duda es el instrumento directivo de gasto público, ¿sí? O el intervencionismo económico, si lo quieren decir. El instrumento directivo de gasto público, que obliga al gobierno a disponer de una magnitud de recursos públicos ingente, prácticamente inalcanzable, para estar en condiciones de responder a la demanda social, y lo hace proclive a desequilibrios fiscales y crisis. Entonces, dicho en otro modo, el problema de la capacidad directiva del gobierno social se debe a su latente insuficiencia de recursos en razón del tamaño y la ineficiencia económica de su aparato. Y por tamaño se entienden dos cosas, ¿no? El gobierno posee un número extenso de funciones, obligaciones, responsabilidades públicas, y en conexión posee un extenso número de programas, organismos, servicios, personal y magnitud de gasto. Por tanto, en este enfoque muy pragmático, es un asunto de gerencia financiera. El downsizing, el redimensionamiento del gobierno, es obligado para sanear finanzas públicas y así reconstruir la capacidad directiva del gobierno. Entonces, el gobierno regresa a gobernar apenas deje de ser big government, ¿no? Esto fue como, en este enfoque corto, era simplemente esto. El gobierno regresa a gobernar apenas deje de ser big government, ¿no? La segunda corriente de la NGP es de mayor alcance y se enfoca en el Estado más que en la administración pública, en el gobierno, y considera que la crisis del Estado social se manifiesta sintomáticamente en el nivel financiero y administrativo, pero se localiza realmente en la misma constitución del Estado social y de sus instituciones, que han diseñado una sociedad en la que la vida de las personas y grupos, su desarrollo, su prosperidad, su seguridad, dependen principalmente de la acción del Estado. Son sociedades estatizadas, entre comillas, en el sentido de que un conjunto amplio de actividades clave para la producción de la riqueza y del bienestar son estatalmente dependientes. Y mientras no se reduzca constitucional y legalmente lo que se considera ámbito público y responsabilidad del Estado, los gobiernos serán propensos a la crisis fiscal. En este enfoque, pues no es solo un enfoque de reforma administrativa, gerencial o financiera, sino en este enfoque se presupone o se exige la reforma del Estado, ¿no? Una reforma constitucional. Creo que ustedes recordarán cómo en México, en el periodo Salinas, ¿no? Hubo esta oscilación, ¿no? A veces pensarlo como en corto, ¿no? Que era un problema solo financiero administrativo, y otras veces era pensarlo en grande como un problema de reforma del Estado. Y de hecho, recuerden en todas las reformas constitucionales que hubo, ¿no? Para derechos de propiedad en el campo, para reconocimiento de la Iglesia, para inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. En esta idea es de que, reducido constitucionalmente el número de las obligaciones públicas, la consecuencia es la reducción de organismos, programas y personal, ¿no? Hay otras cosas que dependen. ¿Qué fue en concreto la NGP? Fue reforma fiscal, que no, redimensionamiento del aparato gubernamental, en el sentido de cancelación de organismos, programas, servicios, reducción del personal,
privatización de empresas públicas, privatización de activos públicos. 2, cultura administrativa de la eficiencia económica, aún en polémica con la legalidad, ¿no? 3, la marketization, o uso de esquemas de mercado o de semi-mercado. Entonces, provisión de insumos y prestación de servicios, outsourcing, contracting out, mediante la contratación competitiva de empresas privadas o organizaciones sociales, lo que se ha llamado externalización de la administración pública, o también gobierno mediante terceros. El fomento de la competencia interna entre organismos, programas y unidades del sector público. La contratación individualizada del personal público con remuneraciones precisas pero ligadas a la obtención de resultados, ¿no? Entonces, eso fue el uso de mecanismos de mercado. Otro paso fue la compactación de niveles jerárquicos, achatar, allanar las organizaciones, y la descentralización interna de las decisiones. Teóricamente ese es el punto más interesante, ¿no? Mientras en Weber la eficacia, eficiencia de la dominación o del gobierno está ligado a la centralización jerárquica del mando, en nueva gestión pública se considera que el empoderamiento o la descentralización es la condición fundamental para la eficacia y eficiencia. Ese es un buen debate teórico, sí. ¿Qué es lo que más asegura eficacia y eficiencia? Si centralización o descentralización. Después la desregulación o actualización de leyes, reglamentos y requisitos de tramitación. Otro es la organización preferentemente por procesos más que por funciones. Y la administración pública tradicional está organizada por funciones. La creación de instituciones gubernamentales independientes, llamadas agencias ejecutivas independientes, donde tenemos el modelo Banco de México, las bancas centrales se han movido en ese esquema, y recientemente INEGI, ojalá haya otros. Después, la incorporación de métodos y técnicas gerenciales del sector privado, gestión estratégica, gestión financiera, gestión de calidad, gestión del desempeño, control de gestión. La introducción fuerte de gobierno digital o gobierno electrónico, y después la introducción de sistemas de medición y evaluación permanente del desempeño de organismos, programas, unidades y personal. Bueno, esto fue lo que fue NGP, e insisto en su bandera de eficiencia económica, y la eficiencia económica muy relacionada con el tamaño del aparato gubernamental y con el modo o la forma de la estructura jerárquico centralizada reglamentaria, ¿no?, del aparato gubernamental. Bueno, en sintonía con este movimiento, o a consecuencia de las reformas gerenciales llevadas a cabo a partir de los años 80, empezó a surgir otro movimiento intelectual y práctico, cuyo foco de atención no fue principalmente la administración pública, su eficiencia o su contribución al saneamiento de las finanzas públicas, sino una cuestión de mayor alcance, que estaba relacionada con la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. Aquí no me interesa una administración eficaz y eficiente, o me interesa una administración eficaz y eficiente si es componente de un gobierno que por su buena administración pueda acreditar que tiene capacidad y eficacia directiva. Pero ese es otro problema, porque la capacidad de eficacia directiva incluye administración pública, pero incluye muchas otras cosas más, ¿no? Pero, gobernanza que va a surgir justamente como respuesta a la cuestión que se va a volver central en la preocupación ciudadana y en muchas disciplinas. A mí no me gusta citar muchas veces a los anglos, pero a veces los anglos son sistemáticos de desplazamientos de las cuestiones. Piense que Brookings Institution en los años, a mitad de los 80, escribe un libro muy provocador, aunque su contenido es muy flojo, que se llama Can Governments Govern? ¿Sí? ¿Pueden los gobiernos gobernar? Y en los años 70 estos alemanes fuertes como Renate Mainz, ¿no?, o Fritz Scharp se plantean el asunto de la Steuerungsfrage, ¿no?, la cuestión de la dirección, ¿no?
Entonces, como en los años 70 y en los 80, sí hay una gran preocupación sobre la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos, porque todo el instrumental que habían utilizado los gobiernos demócratas, cristianos, laboristas y socialdemócratas, habían perdido, ¿no?, capacidad directiva. Entonces, el planteamiento sobre la capacidad y eficacia directiva va más allá de la reducción del tamaño del Estado, del aparato de gobierno, va más allá de la reconfiguración gerencial y representa una cuestión desafiante, pues se pregunta si el gobierno, aun si financieramente sano y aun si eficiente administrativamente, si perfectamente gerencial, sea suficiente para dirigir a su sociedad. Es una cuestión, si quieren, de cubículo académico, pero es más allá de cubículo académico, es una cuestión que está en el centro de la preocupación ciudadana, ¿no? Sobre todo después de los problemas que padecen nuestras democracias, ¿no? Ok, ya tenemos gobiernos elegidos, no impuestos, mayoritarios, representativos, sometidos a poderes públicos, sujetos al escrutinio ciudadano, transparentes, rendidores de cuentas, pero no en virtud de estas hermosas cualidades democráticas, toman decisiones que realmente tengan efectos directivos o acreditan tener capacidad directiva. Entonces, esta pregunta es muy interesante, vamos a parafrasearla así. ¿Es suficiente el gobierno eficiente? ¿Económicamente eficiente? ¿Financieramente eficiente y equilibrado? ¿Es suficiente el gobierno eficiente? ¿El gobierno gerencial para conducir a su sociedad? ¿O se requiere otro modo de dirigir, y ese otro modo de dirigir toma en consideración otros actores adicionales a la actuación del gobierno y por ende otras condiciones o modos de actuación del gobierno? Pues ahorita retomamos esto. En efecto, es lógico preguntarse si un gobierno, una vez que es políticamente legítimo, democrático, financieramente robusto, gerencialmente eficiente y ya no intrusivo en el ciclo económico, que era la queja, ¿no?, si este gobierno puede ser gobierno de su sociedad, está en aptitud de dirigirla y en qué manera. Entonces, el supuesto o enfoque cognitivo de la gobernanza no es el mismo de la NGP, pues su pregunta refiere no a la ineficiencia del gobierno, sino a su insuficiencia. El problema no se enmarca en las coordenadas eficiencia-ineficiencia, sino suficiencia-insuficiencia del gobierno. Y esa pregunta tenía su propia historia detrás. En mucho, el cambio de los instrumentos que introdujo el consenso neoliberal y la NGP en el diseño de políticas públicas, en la gestión de los servicios públicos, habían contribuido parcialmente a encontrar una respuesta a la pregunta de la cuestión directiva, puesto que era observable una mejora en el desempeño del gobierno. Pero la cuestión seguía viva, pues era notorio que muchos objetivos de trascendencia social, de importancia económica, que antes se lograban exclusiva o dominantemente mediante instrumentos y actores gubernamentales, ahora se alcanzaban por la actuación de los mercados y de las organizaciones civiles, así como se observaba que emergían en la sociedad nuevos problemas, nuevas aspiraciones de futuro que parecían o de hecho rebasaban las capacidades del gobierno. Entonces, a la cuestión de la capacidad directiva, repito, quiere dar respuesta al enfoque de la gobernanza. Y la pregunta de la gobernanza es que si la actividad directiva de la sociedad puede ser realizada solo por el gobierno y su aparato, o si sea una actividad más amplia, más compleja, que incluye o haya de incluir las ideas, recursos y actividades de actores extragubernamentales. Es una cuestión de otro tipo, en mi opinión, mayor e integral. El enfoque de gobernanza es estrictamente postgubernamental, en el sentido que afirma que el gobierno o dirección de la sociedad es un proceso definido y un proceso ejecutado por actores gubernamentales y otros actores externos al gobierno.
Gobernanza fue primero un concepto descriptivo, simplemente un concepto descriptivo, que comenzó a usarse para denotar las nuevas prácticas del gobierno en el último cuarto de siglo, que incorporaban en forma creciente los conocimientos, los recursos y las acciones de actores privados y sociales, tanto en la definición de los grandes objetivos de la sociedad, de las políticas públicas y de la provisión de bienes y servicios, como en la ejecución de las acciones que se consideraban idóneas para realizar esos objetivos, ¿no? Este concepto descriptivo quiere decir, en los últimos 20, 30 años del siglo pasado, han surgido formas directivas indirectas, ¿sí? Ya no es el gobierno que está dirigiendo directamente, sino que está dirigiendo en varias formas indirectas, formas asociativas, con el sector privado o con ONGs o con organizaciones comunitarias, que está dirigiendo en formas de red o de consorcio, o está dirigiendo en formas mediante terceros a los que delega o empodera la prestación de determinadas actividades públicas. Bueno, esto lo hemos visto en muchos países en los últimos 30 años, estas formas de gobierno indirecto, o dicho por algunos más dramáticamente, de gobierno a distancia, ¿no? O sea, porque es un gobierno que gobierna en asociación, o que gobierna en red, o que gobierna en consorcios, o que gobierna mediante terceros. Bueno, este concepto descriptivo comenzó a tener contenido teórico cuando se argumentó que, voy a citar los actores que suelen citarse, cuando se argumentó que en razón de la democratización, del redimensionamiento del aparato de gobierno, de la configuración gerencial de la administración pública, de la liberalización de los mercados, de la globalización económica y telecomunicativa, del crecimiento de la independencia y autonomía social, de la formación de estados supranacionales, de la formación de redes civiles o ciudadanas transfronterizas y mundiales, del aumento de la influencia de los organismos internacionales. Bueno, todos estos hechos habían confluido en un efecto que era que el gobierno había dejado de poseer los recursos requeridos y la autonomía requerida para definir y efectuar la dirección de la sociedad por sí mismo. Y su insuficiencia o limitación se debía a que había perdido poderes, facultades, activos y alcances a consecuencia de las políticas de ajuste y a consecuencia del giro neoliberal. Simplemente piensen en privatización de empresas, ¿no? O piensen en desregulaciones o en reformas constitucionales que hacen que el gobierno pierda poderes, facultades, activos y alcances, ¿no? Ya no puede actuar como actuaba antes, ¿no? Segundo, que había perdido o disminuido su autonomía de decisión en política económica, particularmente en políticas de desarrollo, la cual estaba ahora dominada por las corporaciones globales, financieras, productivas, comerciales, por las cadenas de valor internacionales o por el peso creciente de los organismos internacionales. Tercero, porque estaba sometido a nuevas demandas sociales que le exigían un nuevo tipo de capacidades que el gobierno no había desarrollado o no en el nivel requerido. Piensen certidumbre jurídica, piensen en cuestiones ambientales, piensen en viabilidades de proyectos de largo plazo, piensen en necesidades postmateriales de la población, ¿no? Entonces, había un nuevo tipo de demandas para las cuales el gobierno no tenía las capacidades o no las había desarrollado en el nivel requerido. Tú no puedes liberalizar mercados si no hay certidumbre jurídica en propiedades, contratos, etcétera. No puedes desarrollar mercados si no hay seguridad pública básica. Y estoy hablando de mercados, pero no puedes tener sustentabilidad sin prestar cuestiones ambientales. No puedes proteger valores políticos fundamentales sin equidad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Había muchas demandas para las cuales el gobierno
no había desarrollado las capacidades requeridas, o al menos en el nivel requerido. Y 3, carecía de capacidades, competencias o recursos indispensables para realizar los futuros clave del crecimiento económico y del desarrollo social. No poseía los recursos financieros, los de información, los conocimientos tecnológicos, los de organización productiva, los de autoridad moral, los de confianza política, ¿no? En contraste, se relacionaba con una sociedad cuyas organizaciones se caracterizaban por la fortaleza de sus capacidades cognitivas, financieras, tecnológicas, productivas, administrativas, comerciales, de autorregulación o autogobierno en asuntos específicos. Eso es el cuadro, pues. Y en conclusión, pues Gobernanza dice que la tarea directiva de gobernar a la sociedad contemporánea es una actividad conjunta, multiactor y multinivel, en la que participan muchos actores públicos y privados, gubernamentales y sociales, nacionales e internacionales, con diversos niveles de poder político, económico, intelectual, tecnológico y moral, pero que todos ellos que están participando en eso acreditan poseer la capacidad y la voluntad de crear un mundo de significación pública, un mundo de bien vivir y bienestar general, compatible también con sus beneficios privados y particulares, ¿no? No están ahí de republicanos puros, ¿no? Están participando en esas cosas, pero perfilando objetivos y tomando decisiones sobre acciones que son de beneficio general, pero que también entrañan beneficios particulares, si no, no habría incentivos para participar. En suma, la dirección de la sociedad o gobernanza es un proceso decidido y ejecutado en modo compartido de interdependencia, asociación, coproducción, corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales. Bueno, estas fueron las dos criaturas de los años, durante los últimos 30 años. Esa es la manera como se piensa administración pública, como se está pensando gobierno. Digamos, era lo académicamente correcto, ¿no? Y en muchos países era lo políticamente correcto pensar de este modo. Bueno, ¿cuál es el futuro de esto, no? La crisis financiera ha suscitado muchas cuestiones, evidentemente, por los efectos nocivos económicos y sociales tremendos, ¿no? Que ha provocado en todos los países, pero que ha golpeado particularmente a los sectores más vulnerables de una sociedad, que son los más necesitados de la normalidad social, ¿no? Para cambiar sus destinos y condiciones de vida, ¿no? No voy a regresar a lo que dije, que había dos cuestiones y dos niveles de cuestión. Le dije que yo me apuntaba a segundo nivel de cuestión. Entonces mi interés cognitivo se centra en los instrumentos directivos y administrativos del gobierno, y quiere poner a consideración de ustedes qué ha podido significar la crisis y la recesión para la validez intelectual, política y administrativa de la NGP y de la gobernanza, si la crisis ha afectado y cuánto estos conceptos, particularmente la propuesta de una organización gerencial de la administración pública y la propuesta de una configuración postgubernamental del gobernar, ¿no? Veamos primero la NGP. En lo que respecta a la NGP, el terreno del análisis y la discusión contemporánea, si le dan una mirada a algunos artículos recientes, se ubica específicamente en sus instrumentos de desregulación y marketization, ¿no? Y uso de los mercados. Pero no se centra la discusión de ningún modo en su enfoque de costo-eficiencia, que se considera que la crisis revalora y exige con mayor fuerza la eficiencia de la administración pública y del gobierno, particularmente en aquellos países en los que se puede mostrar que el tamaño del gobierno priva de recursos a la política social y económica
debido a la excesiva carga fiscal que representa su gasto corriente, y un gasto corriente en aumento, ya sea por el gran número de programas, algunos de los cuales innecesarios e ineficientes, ya sea por el excesivo número de personal, particularmente de los mandos medios y altos, con remuneraciones con frecuencia injustificadas. Entonces hay este asunto de que revisemos desregulación, revisemos marketization, pero no costo eficiencia o eficiencia económica, que al contrario la crisis la hace más valiosa y urgente. El valor de la costo eficiencia administrativa que la NGP ha indicado es algo incuestionable y algo que está llamado a permanecer y a intensificarse en el futuro mediante evaluaciones más rigurosas de los resultados de los programas y del desempeño del personal, pero a la vez mediante valoraciones más rigurosas sobre la idoneidad de la estructura de determinados organismos y sobre la idoneidad del diseño de determinadas políticas y programas. En efecto, existen en las dependencias gubernamentales numerosos niveles jerárquicos y excesos de unidades administrativas que se debe en gran medida al patrón de gestión de la administración pública centralizado de mando y control. Y si tú tienes este patrón directivo centralizado de mando y control, esto te obliga a una organización con tramos de control muy reducidos, ¿no? Sin mencionar defectuosas formas de división de trabajo que puede haber en el sector público, ¿no? Asimismo, son observables diseños de políticas que no abandonan el formato gubernamental, que siguen empleando únicamente instrumentos gubernamentales y cuyos actores son única o principalmente las burocracias gubernamentales, sin tomar en consideración otros diseños que podrían promover la sinergia gubernamental social con ahorros importantes a la hacienda pública y mayor eficacia y eficiencia. Entonces, el escrutinio de eficiencia mediante el dispositivo de market testing sigue vigente por causa de la crisis, que ha incrementado significativamente el gasto público y ubicado el déficit fiscal en niveles de riesgo, situación que obligará a exigir más eficiencia del gobierno y a implicar tal vez nuevas cancelaciones, recortes y reorganizaciones internas de la administración pública. En términos generales, la crítica a la NGP suele centrarse, bueno, dejemos de lado esto mejor, ahí después lo leen ustedes. En términos específicos, el problema de la NGP se ubica principalmente en la marketization de numerosos servicios públicos. Independientemente del hecho de que no se han hecho evaluaciones suficientes sobre el impacto social de la marketization administrativa, sí se dispone de evidencia mundial que permite afirmar que las contrataciones o externalizaciones o la administración mediante terceros han sido importantes para el ahorro de recursos, no siempre, pero mayoritariamente, para la eficiencia económica y para el saneamiento financiero. Mientras la costo-eficiencia, este es el punto de los programas y servicios públicos, el valor administrativo único o el supremo, como es el de la NGP, la marketization puede tener altas calificaciones, ¿sí? Pero las cosas podrán ser diferentes, y hay evidencia a favor, si se evalúa su actividad y resultados con referencia a la legalidad y a la transparencia de la actuación, y con referencia a la eficacia e impacto social. No está dicho que la administración mediante terceros o mediante contratación, ¿no?, que sí es costo eficiente, ¿no?, realmente sea socialmente eficaz y te asegure el respeto a valores políticos que están más allá de lo técnico, ¿no? Los servicios son más baratos, pero debemos reunir más evidencia para saber si son de mayor calidad institucional, ¿sí? Legalidad, transparencia, rendición de cuentas, equidad de trato, participación ciudadana, equidad de género, etcétera, ¿no? Entonces requerimos más evidencia para saber si son de mayor calidad institucional y si son más eficaces socialmente, en cobertura, en calidad del servicio, en cambio o alteración de las situaciones sociales indeseadas. En este punto, más que eliminar la administración pública indirecta o mediante terceros, que ha acreditado eficiencia de costos,
Se trata de complementarla y completarla con otros valores administrativos del Estado de Derecho y del régimen democrático. El asunto no es solo de costo-eficiencia, ¿sí? Estaríamos, que eso es la bandera de la NGP, ¿no? No es suficiente realizar eficientemente los objetivos de los programas. Hay que preservar los valores políticos de una convivencia social en modo de Estado de Derecho democrático. Lo mismo puede decirse de la introducción de la competencia interna en educación, en salud, en organismos de vivienda o de transporte, que puede la competencia disminuir costos e incrementar beneficios y efectividad, pero que podría también chocar con prescripciones legales, universalidad del servicio, igualdad de trato, o no mostrar suficientemente impacto social, o no disponer del apoyo político de una sociedad. Lo que he querido afirmar es que la NGP ha tenido una visión gubernamentalista más que social y más técnica que institucional política. Su aporte es valiosísimo e imprescindible en el terreno de la eficiencia gubernamental, pero no resuelve la eficacia integral o total de la acción del gobierno, que rebasa la eficacia técnica y la eficiencia financiera. Este es un punto que ojalá lo discutamos después con cuidado, ¿no? Por algún motivo, la eficacia y eficiencia gubernamental se ha vuelto estrictamente tecnofinanciera, ¿no? Y la eficacia y eficiencia gubernamental es algo más total, es algo más integral. Tiene dimensiones técnicas y tiene dimensiones valorativas, ¿sí? Es realización eficiente de los objetivos de las políticas y programas, que requiere razón técnica, pero también realización eficiente de los valores políticos del Estado de Derecho democrático que hay que preservar, que hay que potenciar, y esto significa no solo razón técnica, ¿no?, sino otro tipo de razón valorativa, llamémosla así, ¿no? Bueno, el otro tema de crítica es la desregulación, ¿no?, o la re-regulación que se hizo después de la desregulación. Dos fueron los motivos principales de las iniciativas desreguladoras. Desregularse para asegurar la eficacia de la administración pública y para apoyar la reactivación de los mercados, ¿no? Estaba dentro, la desregulación pertenecía a la lógica del ajuste, ¿no? Por un lado existían evidencias de que había leyes, reglamentos y requisitos de trámites que obligaban a realizar más acciones de las necesarias y que implicaban más actores de los que eran necesarios, con el resultado de que esta reglamentación pesada, meticulosa, redundante, ocasionaba un incremento de costes administrativos y desincentivaba a los mercados. De aquí la crítica de la NGP, que exigía actuar por resultados y no conforme a reglamentos, ¿no? Esto fue muy típico de la NGP, ¿no? Porque estos reglamentos, muchos eran rivales de la eficiencia económica y hasta de la eficacia por las incorrecciones de su diseño, del diseño legal, del diseño reglamentario. Esto hay que reconocerlo, ¿no? Muchas veces más que desregular, lo que tienes es que revisar la corrección del diseño legal, ¿no? Hasta la fecha se padece esta situación, cuya manifestación más superficial pero enojosa es la llamada tramitología, ¿no? El exceso de operaciones y requisitos para obtener autorizaciones o tener acceso a un servicio. Pero el otro motivo, piensen por ejemplo en México, ¿no?, en el México de los años 90, ¿no? El otro motivo de la desregulación se relacionó con la remoción de restricciones a la actividad de los mercados, puesto que mucha legislación o regulación, particularmente económica, leyes financieras, laborales, comerciales, patrimoniales, había sido elaborada y aprobada a partir de un supuesto crítico en contra de la actuación de los mercados de la sociedad industrial primera. Ese supuesto consideraba oportunistas, aprovechados e inequitativos a los propietarios y ejecutivos, a los capitalistas, por lo que se legisló meticulosamente para asegurar la equidad, la protección y la seguridad de los trabajadores y para proteger al conjunto social sobre posibles externalidades negativas de los comportamientos de los mercados, ¿no? Durante el dirigismo estatal, piensen en los años del desarrollo mexicano, se legisló bajo el supuesto de equidad, protección y seguridad de los trabajadores, ¿no?, y de aseguramiento del desarrollo
integral, no solo económico. Bueno, las cosas cambian en el momento en que se decide, en el consenso neoliberal que arranca en los 80, en que se decide centrar en los mercados la dinámica del crecimiento económico. Fue lógico proceder a desregular las transacciones económicas para atraer inversiones, incentivar el ahorro y la producción, favorecer la demanda, dar certeza a los derechos de propiedad, incentivar la productividad, relacionar el salario con el rendimiento, etc. Entonces hubo reformas legales y aún constitucionales en varias materias y de diversos alcances a fin de que los mercados operaran sin restricciones y pudieran efectuar todas las potencialidades de crecimiento, competencia y prosperidad que se le atribuían a los mercados libres, ¿no? Bueno, la desregulación es el talón de Aquiles de la NGP, o si quieren, en mayo del consenso neoliberal, ¿no? Particularmente después del crash del año pasado. Es voz universal, protagonizada por el grupo de los 20, que es necesario regular los mercados financieros, los cuales se han vuelto volátiles, vulnerables y peligrosos para la estabilidad y el bienestar social, debido a que se han creado nuevos instrumentos, los famosos derivados, nuevas colocaciones, que se sustentan en las informaciones, cálculos y contratos que la informática y la telecomunicación ha hecho posible realizar en tiempo real, y que han permitido entonces a los que están en el juego financiero a una extrema exposición al riesgo, ¿no? Una extrema exposición al riesgo de ahorradores, accionistas, pensionarios institucionales, etcétera, que han sobrecargado el circuito financiero y lo han colapsado. Es un poco lo que hemos leído en todos los periódicos. Bueno, en torno de la regulación o de la re-regulación gira el debate contemporáneo y concretamente acerca de cuáles son las materias, cuáles los tipos y cuáles los alcances de la regulación. Hay numerosas propuestas en curso que solo el consenso entre los países líderes podrá aprobar y hacer que sean reglas efectivas, pues requerirá monitoreos muy especializados y para nada sencillos, ¿no? Hay un regreso a la política regulatoria de los mercados, aunque es de esperarse que las regulaciones vayan a tener límites y que no podrán impedir a los actores económicos asumir los riesgos que las transacciones implican y que están a la base de la dinámica de los mercados, particularmente de los financieros. Si tú vas a regular para suprimir el riesgo, suprimir la exposición al riesgo, pues esto se va a volver no solo imposible, sino castrador, ¿no? de muchas acciones que se toman bajo condiciones de riesgo. Entonces, seguramente se van a regular los mercados hipotecarios, lo que ha trascendido en la prensa. Se van a establecer reglas más estrictas y cautelares sobre las condiciones de los préstamos hipotecarios. Por ejemplo, que no se supere más del tercio del ingreso de los solicitantes. Reglas más estrictas y cautelares sobre el otorgamiento del crédito, no solo hipotecario, sino sobre las condiciones de venta del dinero actual y potencial de la masa de hipotecas, que es lo que llevó, ¿no? Sobre la capitalización de los bancos, el grado o nivel de capitalización que deben acreditar cotidianamente los bancos, sobre los estándares contables, eso es muy importante, y sobre los estándares de presentación de los estados financieros de las empresas, y particularmente de la banca, y sobre los estándares que deben seguir las empresas calificadoras del riesgo. Es increíble cómo siguen calificando riesgo, ¿no? Y todavía siguen preocupándose los países que Moody's y que el otro y que no sé qué, le dijeron como si ellos se hubieran calificado correctamente el riesgo antes, ¿no? Entonces van muy fuerte también sobre los estándares de las consultoras calificadoras del riesgo, ¿no? Pero todas estas reglas servirán tal vez para neutralizar o amortiguar los efectos negativos de las transacciones financieras fallidas, pero no se ve cómo el Estado pueda llegar, sin intervenir en el mercado, sin extinguirlo y estatizarlo, a regular la exposición al riesgo de los inversores.
Esto es un punto muy delicado, que es considerada una decisión personal, que evidente puede tener externalidades sociales, pero que es una decisión personal considerada una acción racional porque la probabilidad de pérdidas se asume a la luz de beneficios que se estiman también probables, superiores o compensatorios de los eventuales costes. Pero desde el punto de vista administrativo, aquí sí hay algo que tenemos que prepararnos. Es previsible que se va a desarrollar con mayor fuerza la administración regulatoria, muy ligada a evaluación, etcétera, pero la administración regulatoria, que va a ser un campo de acción muy especializado en el sector financiero y que va a exigir competencias profesionales específicas y avanzadas, dado que el monitoreo de las actividades financieras no puede ser practicado como inspección, ¿no? Como ocurre en salud, en ambiente, en equipos o en infraestructura, o mediante fiscalización, ¿no? Sino que va a requerir, bueno, de análisis, valoraciones complejas, ¿no? Que incluyen auditorías y van más allá de las auditorías, ¿no? Por todo el tema de la definición del límite de riesgo. Y por lo demás, la administración regulatoria es un campo de bajo desarrollo no solo en México, dado que el patrón dominante de la política pública es la política distributiva, la política de asignación de recursos, y no tanto la política de gasto, más que la de regulación. Respecto de la gobernanza, el impacto de la crisis creo que es menor, y es un proceso que seguirá desarrollándose en el futuro previsible, particularmente en los asuntos relacionados con el desarrollo social. La crisis, creo yo, ha mostrado con fuerte evidencia la interdependencia que existe y se requiere que exista entre los actores públicos, privados, sociales e internacionales, para que la sociedad en que se vive tenga un futuro de calidad, dada la insuficiencia de todos estos actores sociales para resolver sus propios problemas y los del conjunto social, y para realizar sus intereses particulares y los intereses comunes. La crisis muestra que las fallas del mercado financiero y su impacto destructivo en la economía real, de bancos, industrias y trabajo, pudieron ser anticipadas mediante regulación y monitoreo estatal, así como están siendo amortiguadas por las inversiones y compras de activos de empresas privadas por parte del gobierno y por los subsidios que otorgan muchas industrias, particularmente a las pymes, que suelen ser parte de los sistemas de proveedores de las industrias claves y fundamentales en el país. La crisis evidencia una vez más que las fallas de mercado, particularmente el par de asimetrías de información y las externalidades, requieren de la intervención estatal mediante normas, supervisión y asignación de recursos. No puede haber governance by markets, como fue la consigna, pues los mercados no pueden conducirnos por sí solos a futuros deseados de bienestar y bien vivir generalizado, mientras estén estructuralmente propensos a fallar por defectos de información y por defectos de cálculo de sus decisiones, por racionalidad limitada, pues, y oportunismo. Y si le añaden a Marx por intercambio desigual, pero si no queremos entrar en ese intercambio desigual, es por esos serios defectos de información y de cálculo que están a la base de las decisiones más fuertes de las empresas. Por lo menos se requiere intervención estatal para limitar el tamaño de los desastres sociales a causa del exceso de exposición al riesgo de los actores económicos o por los defectos directivos del gobierno corporativo. Este es otro tema que ha exhibido la crisis, ¿no? Los terribles defectos de corporate governance, ¿no? En el corporate governance el problema no es técnico, el problema es moral, ¿sí? Es el ocultamiento de información, el maquillaje de los estados financieros y contables, los análisis y pronósticos eufemistas sobre riesgos fatales, ¿no? Hay ocultamiento de información, ocultamiento de análisis. Es una falta de veracidad, ¿no? Hay una falta ética muy fuerte en el corporate governance,
y que además no sigue consejos de asesores, ni consulta a sus accionistas, ni convoca a asambleas anuales. Es otro temazo el corporate governance, ¿no? Pero también podemos recorrer el camino inverso. La crisis tiene un impacto fiscal directo y fuerte en la hacienda pública, la cual ha tenido que incrementar sus egresos para ayudar a la banca, a empresas de varios sectores económicos y de diferente tamaño, a consumidores, a desempleados, pero al hacer esto ha visto disminuir sus ingresos fiscales, ¿no?, por el estancamiento y la recesión económica. Piensen en los pronunciamientos de nuestro secretario de Hacienda. A causa de la crisis, el gobierno se muestra en modo más agudo, carente de los recursos necesarios para estar en condiciones, él solo o por sí mismo, de realizar los grandes proyectos económicos y sociales que dan viabilidad futura a su sociedad y resuelven significativamente los problemas de connacionales o con ciudadanos vulnerables y desfavorecidos. Simplemente el gobierno no puede conducir y coordinar las actividades de su sociedad hacia futuros de valía, a menos que cree puentes, forme redes, se asocie con el sector productivo y financiero, a pesar de su actual deterioro. Y esto lo tiene o lo deberá hacer en áreas cruciales de infraestructura, de producción, de empleo, de universalización del bienestar y la seguridad social. En suma, yo creo ser optimista, a pesar del sufrimiento humano y de la incertidumbre sobre el desenlace del momento presente, y mi optimismo me conduce a pensar que la NGP seguirá vigente mientras trate de mostrar que realmente resuelve el asunto de la ineficiencia económica, así como seguirá vigente el gobernar en modo de gobernanza, mientras las varias formas que puede tener la asociación público-privada, gubernamental, social, acrediten que no solo realizan objetivos de programas importantes para el bienestar social, sino que preservan y potencian los valores políticos de la existencia democrática. Pues este era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar Villanueva. Pasaríamos ahora a los comentarios, en primer lugar del doctor Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Por favor. Sí, gracias. Quiero comenzar agradeciendo el espléndido mapa intelectual que acaba de presentarnos Luis Aguilar sobre la evolución de la administración pública, del Estado, de la interacción Estado-mercados y de los ejes que toma para el análisis, que es el de la nueva gestión pública y el de la gobernanza. Yo tengo algunos comentarios que intentar integrar en el debate, que están asociados a los propios términos en que el doctor Aguilar desarrolló su exposición y su documento que aquí tenemos, y quiero tratar de relacionarlos con la pregunta inicial que nos hacía, que es los nuevos desafíos que la crisis le está imponiendo a estos dos grandes ejes de su análisis, que es la nueva gestión pública y la gobernanza, partiendo de lo que me atrevería a señalar como una evolución de los propios objetos de acción del Estado. Voy a tratar de desarrollarlo de esta manera. Hay un paradigma implícito, no tan detallado en la construcción de los análisis de nueva gestión pública y de gobernanza, en el que todavía nos movemos en el paradigma de la relación del Estado-Nación, ¿no? Hay todavía un supuesto de los objetos de acción del Estado, en donde estos objetos están en el horizonte de acción del Estado.
Y este paradigma pues lo puede uno prolongar y le encuentra su historia, pero a pesar de la evolución que implicó la nueva gobernanza, la gobernanza y la nueva gestión pública, me parece que siguen respirando todavía ese eje. Lo voy a asociar con lo que entiendo como el gran cambio. Estamos pasando de los objetos en el horizonte del Estado a los objetos que ya no están en el horizonte del Estado. Y creo que el que retrata mejor el proceso es el eje de la gobernanza. Todo lo que describías en la exposición con relación a los procesos que imponen a la gobernanza, entendida primero como una dinámica que se describió y generó nuevas maneras de provisión de servicios, nuevas maneras de gestión pública, pues fueron movimientos que se le salieron del ámbito tradicional de acción del Estado. Pero son procesos que no dependieron de una estructura deliberada, de una iniciativa construida por algún actor mágico, sino son procesos que le trascendieron, se le escaparon a la estructura del Estado y obligaron a la generación de lo que ahora retratamos muy bien alrededor del concepto de gobernanza. Creo que algo así también está pasándole al conjunto del hacer del Estado con relación a su dimensión instrumental. O sea, la nueva gestión pública también se le están escurriendo los instrumentos de control. No me refiero a los internos, aquellos que tienen que ver con lo que se describió como la eficiencia, el rendimiento económico de la gestión pública, la capacidad instrumental en el sentido fuerte, sino me estoy refiriendo sobre todo a lo que podemos describir como el mapa de sus funciones y acciones. O sea, eso es a lo que trato de llamar el objeto. Estamos pasando de lo que eran objetos a lo que ya no son objetos. Caso espléndidamente descrito, toda la cuestión financiera. Simplemente ahí se escurrió el punto. Entonces, si este es el giro, es un proceso estructural, creo yo, de largo plazo, es un proceso del tamaño de la gobernanza. Así como la estructura de la gobernanza, o los procesos que integran a la gobernanza, son procesos difícilmente reversibles, me parece algo inimaginable. O sea, son estructuras que ya se quedaron. El otro espectro de las funciones de los ahora que yo llamaría los no objetos del Estado, también se movieron, me parece, en un terreno ajeno al Estado. Por eso la paradoja de ser perfectamente suficiente en el sentido de la eficiencia, de la eficacia, y quién sabe de la dirección, ¿no? Pero puede ser al revés también, de tener algo de dirección, me imagino un Estado muy autoritario que controla, y nada de eficacia y de suficiencia con relación a las demás capacidades. Entonces mi comentario es este: es factible pensar que del mismo modo como ocurre el proceso estructural que da giro y da pie a la gobernanza, también nos estamos moviendo en una dinámica similar, en donde esos objetos pasan a ser los no objetos. Y pasan a ser los no objetos, y lo monto con otro de los comentarios que están presentes, y que son las reacciones de los estados frente a la crisis. ¿Qué fue lo primero que empezaron a construir? Las famosas cumbres. Y vamos a regular mercados, y citas aquí en tu documento a Sarkozy, ¿no? Hay que refundar el capitalismo, ¿no? Hay una reacción. Yo no sé si hay un proyecto, pero hay una reacción. Y sobre esa reacción está reflejando ese proceso de los estados que ya no tienen suficiencia, en el sentido que lo manejabas, en términos de capacidad de controlar a sus objetos. Ya son los no objetos. Entonces mi pregunta es si en las variables de nueva gestión pública y de gobernanza, estos no objetos que le pertenecen ya a lo que legítimamente podemos llamar ya la ciudadanía global, el mundo global, la estructura global, no nos están avanzando a lo que pudiéramos llamar ya la nueva gestión pública
la nueva gobernanza con relación al conjunto de los instrumentos metanacionales, ¿no? Al conjunto de instrumentos de carácter global. Creo que el que retrata mejor el paradigma nuevo sería la Unión Europea y todo su conjunto de instrumentos, pero que están ocurriendo en otros territorios. En algún momento te hacía referencia de este proceso con relación a la frontera México-Estados Unidos. Estamos en una dinámica en donde se está construyendo en los hechos todo un mapa nuevo institucional, unos no objetos en el sentido de los estados nacionales mexicanos o de Estados Unidos, es un metaobjeto, y ese metaobjeto público, con todos sus actores, con toda su diversidad, es de los que ya no le quedan al paradigma que todavía pensaba una interacción Estado y sus objetos, llámese mercado, llámese sociedad, llámese funciones públicas, sino que ya se les escurrieron. Y en ese escurrir, la visión interna, por muy suficiente que sea, deja de ser suficiente, deja de ser capaz, y obliga entonces a lo que me parece que estamos avanzando y que es el punto central de tu ensayo, a las nuevas modalidades de la nueva gestión pública, de la metagobernanza, que me parece que uno de los ejes fundamentales que lo está apuntando son las nuevas estructuras multilaterales de carácter global. Por lo menos como debate me parece muy significativo que la primera gran reacción de los principales países económicos es: regulemos esta cosa, ¿no? Generemos otro, reformemos Fondo Monetario Internacional, reformemos el Banco Mundial, generemos nuevos instrumentos de regulación, pero ya no están en la escala del viejo concepto de nación-estado, están en otra escala. Y ese creo que es el gran nuevo desafío. Yo comparto plenamente el balance de que esta nueva gestión pública se va a mover en sus principios, más otros que le meten tensión. Por ejemplo, desregular, eficiencia y la regulación. Y va a estar viviendo ahí, en el espacio nacional. Y la gobernanza igual, entre los nuevos instrumentos, los nuevos actores, las nuevas modalidades de provisión de servicios, pero con la insuficiencia de que los procesos ya están fuera del alcance. Necesitas a otros actores, a otras redes, como una gobernanza plus, ¿no? Por eso refería yo a la nueva gestión pública y a la nueva gobernanza, pero con este componente de globalidad, y a lo que nos obliga es entonces a pensar si el conjunto de la institucionalidad de lo que existe ahora en el mundo multilateral no es la que primero se nos va a mover, no es la que primero está obligada a reaccionar, y con complemento de lo que le toque a lo que quede, ¿no? A lo que derive de los estados nacionales. Pero mi invitación y mi pregunta es si esta nueva gestión pública, esta nueva gobernanza, no nos está hablando ya de los objetos que se le diluyeron con mucha más intensidad de lo que había ocurrido en las décadas pasadas, y nos obligan entonces a este otro escenario fuertemente, ya no nada más como un acuerdo circunstancial Bretton Woods, sino una cosa muchísimo más pesada, con relación a capacidad de influir en los nodos centrales. Yo creo que nadie se va a pelear con el mercado, pero nadie lo va a dejar solito como está ahora, ¿no? En esas condiciones. Y no hay Estado nacional que lo pueda regular. Entonces, esas son, creo yo, pues alguna reflexión que me motiva la interesantísima reflexión que nos presentaste, y que me quedo con la pregunta de si no estamos allá en la puerta, en la sala, en el chance en el comedor, no nos hemos dado cuenta,
de la nueva gobernanza en un sentido multilateral como no teníamos precedente, ¿no? Y que tal vez esté retratada en especial con relación a la Unión Europea. Ese es mi comentario, muchas gracias. Gracias, Tonatiu. Si me lo permite, doctor Aguilar Villanueva, le daré la palabra para ser muy puntual en sus comentarios al doctor José María Ramos, abrir posteriormente a unas 4 o 5 preguntas y que usted pueda hacer un cierre de esta conferencia magistral que nos ha compartido el día de hoy. Sí, muchas gracias, doctor Almaraz. Sin duda alguna, comentar o expresar algunas reflexiones generales de la presentación del doctor Luis Aguilar, pues sin duda es muy complejo dada la excelente presentación que nos ha hecho de una serie de aspectos que sin duda alguna son trascendentales en la actualidad y lo serán siendo en los próximos años. Mis comentarios van a ser básicamente de 3 tipos. Uno, orientados al papel del Estado. Segundo, sobre estos nuevos retos que nos plantea la nueva gestión pública. Y el tercero va a estar orientado acerca los retos y lo complejo que representa la gobernanza y finalmente cómo estos tres elementos aterrizan o no aterrizan en el ámbito de los gobiernos locales. En primer lugar, creo que esta crisis nos ha dado cuenta de la importancia, de la necesidad de la existencia de los estados, sin duda alguna, pero no de cualquier tipo de estado. Es decir, el debate siempre ha estado presente en que en los años 60 se decía de que no era necesario la existencia de este Estado. ¿Por qué? Porque era un Estado ineficaz, corrupto, ineficiente, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los análisis posteriores, después de los años 90, especialmente de Stiglitz, Fukuyama, que en un momento hizo algunas críticas al respecto acerca del Estado, se dieron cuenta de que el Estado tenía una razón de ser, pero no, repito, no cualquier tipo de Estado, sino un Estado más eficaz, más responsable y sobre todo más comprometido con tratar de lograr un balance entre los planteamientos de competitividad y bienestar. Creo que ese ha sido siempre el debate central. Sin embargo, estas características no se representan con la misma claridad en el contexto de Estados Unidos, en el contexto latinoamericano, en el contexto español o en el contexto de los países asiáticos. En otras palabras, las características de esos estados han sido totalmente diferentes en los últimos años. Ahora bien, en este contexto de crisis, lo que se está volviendo a plantear es precisamente que vuelva el Estado, pero con esas características que en un momento le dieron origen. Un Estado responsable, un Estado que realmente plantee políticas públicas con esta vertiente que en los últimos años han dejado de ser. Y aquí, sin duda alguna, vale la pena mencionar que precisamente si ese Estado sigue estando ausente, como lo fue en pasados años, especialmente en nuestros contextos latinoamericanos y en parte en el contexto mexicano, la agudización de la crisis se puede presentar. Segundo comentario, en el caso de la nueva gestión pública, creo yo que ahí lo que ha pasado lo que ha sucedido en otro tipo de desarrollos. Es decir, hay una manipulación conceptual acerca de que si finalmente uno de las necesidades y sobre todo uno de los logros a los cuales tiene que hacer el Estado, el gobierno y sus administraciones públicas es precisamente el hecho de generar crecimiento y desarrollo con base de generar modelos competitivos y modelos que estén básicamente orientados a generar ese tipo de condiciones. Sin embargo, con un enfoque eminentemente orientado a generar únicamente eficiencia, era de esperarse que no se iban a generar estas condiciones de carácter socioeconómico que en la práctica están generando ese tipo de tensiones. En otras palabras, estos ejemplos de nueva gestión pública, que si bien han tenido un gran éxito en otros contextos internacionales y en el caso de México presentan una serie de diferencias distintas, creo que el reto ha sido o será en los próximos años tratar de integrar esos dos elementos centrales, la parte de eficiencia, la parte de competitividad, pero también la parte de bienestar. Y es aquí en donde, como después lo voy a comentar, se presentan una serie de tensiones y una serie de retos. El tercer elemento tiene que ver básicamente con lo que implica gobernanza. Gobernanza, sin duda alguna, y lo hemos comentado en términos teóricos y ha sido parte del discurso político, institucional y en parte académico, implica la necesidad de generar consensos con diferentes actores.
Sin embargo, aquí hay una situación que particularmente se presenta en nuestras sociedades o contextos latinoamericanos, que en algunos casos, en varios casos, nuestros estados no han cambiado sus formas de dirigir a la sociedad. En otras palabras, si siguen predominando los modelos jerárquicos, autoritarios, ineficientes, poco tolerables, poco solidarios, ¿cómo es posible hablar de gobernanza en nuestros contextos? Allá hay un gran reto que hay que atender en el parte de nuestras realidades. Y esto lo podemos ver porque si hacemos una revisión de los principales instrumentos de transparencia, de rendición de cuentas que cuentan los estados, en el caso de México, nos vamos a dar cuenta de las limitaciones que existen en esa materia. Por lo tanto, hablar de gobernanza, sin duda alguna, ha habido los avances conceptuales, ha habido las discusiones que se han dado en otros contextos, pero el gran reto que representa este tema para el caso de nuestro país y sobre todo para los municipios mexicanos, creo que hay unos grandes desafíos. Y finalmente, ¿cuáles serían, articulando estos tres aspectos del Estado, de nueva gestión pública y finalmente el tema de la gobernanza, cuáles son los retos para los municipios mexicanos? Principalmente creo que tienen que ver con el hecho de que se enfrentan a la necesidad de una mayor legitimidad social. No es posible que en la coyuntura actual cerca de la mayor parte de nuestros municipios y nuestros estados se legitimen con un promedio de un 40 a un 60% del electorado. ¿Esto qué implica? Implica precisamente que hay un descrédito acerca de la función pública y de la forma en que están gobernando. Por lo tanto, yo a diferencia de lo que planteaba Tonatiuh en el sentido de avanzar hacia esquemas de gobernanza que sin duda alguna en la experiencia de la Unión Europea han sido un éxito, en el caso mexicano y en el caso latinoamericano los retos son avanzar en esquemas de una mayor gestión intergubernamental con el respeto de las diferencias ideológicas y políticas y lo que esto representa al momento de que tienes necesidad de aterrizar la gestión de 3 programas en el ámbito territorial. Sí, por ejemplo, el caso de desarrollo social es evidente, el caso de seguridad pública es evidente, la necesidad de una mayor coordinación, pero una coordinación mucho más eficaz y sobre todo que esté orientada precisamente a generar mayor bienestar. Y eso en nuestros contextos no ha sucedido. Y eso desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista consultar, desde el punto de vista de consultoría, creo que nos dan una gran pauta para seguir desarrollando. Otro ámbito importante, además de gestión intergubernamental, mayor eficacia, que se tiene que trabajar en los ámbitos locales, es el tema de la evaluación. Si no evaluamos los pocos o los muchos programas de gobierno que estemos generando a nivel local, bajo las directrices de mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor desarrollo, los logros en la materia, la ciudadanía no los va a saber. ¿Sí? Y esto implica desde diseño de esos propios programas, la creación de los indicadores de gestión y sobre todo cómo los estamos informando, esos indicadores para promover esto que yo estoy planteando que sin duda alguna es relevante, una mayor legitimidad por rendimientos de los municipios. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramos. Y bueno, yo creo que tenemos elementos ya para pues darle secuencia a este debate que inicia con la reflexión del doctor Aguilar Villanueva desde los 70s hasta la crisis del 2008, luego las sugerentes provocaciones del doctor Guillén sobre un nuevo modelo de nueva gestión pública y una nueva gobernanza, y los puntos recientemente señalados por el doctor Ramos, donde pasamos de una cuestión conceptual a los retos reales en México sobre cuestiones de bienestar, de participación de actores locales, de relaciones intergubernamentales. Así es que yo abriría la mesa para recabar sus participaciones y que, así como fue magistral la presentación del doctor Aguilar Villanueva, poder pedirle un cierre magistral. Entonces, Tito Alegría me ha pedido la palabra, sin embargo quisiera, si me lo permites, Tito Alegría, si es que tienen alguna precisión quienes están enlazados de manera remota ya en el Colegio de San Luis, por cuestión de cederles el honor de tener la primera intervención, ya que pues nos han aguantado todo este tiempo, tenemos la diferencia de 2 horas. Entonces, ¿tienen preguntas en San Luis para poder dar la palabra aquí? Sí, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al doctor Villanueva por esta conferencia.
y sobre todo a Tonatiu Guillén por abrirnos las puertas de su casa. Tenemos aquí dos preguntas, una por cada una de las maestrías que están aquí presentes, una de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Colegio de San Luis, que aquí nos hemos hermanado para escuchar esta conferencia magistral, y le doy la palabra a la estudiante de la maestría del Colegio de San Luis. Muchas gracias, doctor Villanueva. Siempre es un gusto escucharlo. Le agradezco muchísimo su conferencia. Tengo una duda muy concreta. Yo estoy abordando temas de género, implementación de políticas públicas de género en gobierno local. En particular, noto que el enfoque de gobernanza comprende la inclusión de actores que antaño no se consideraban tanto como materia de política pública. Pero entiendo también que hay problemas de política pública que atraen con mayor facilidad la atención de gobiernos locales, en particular los gobiernos municipales. Entiendo que esto es por la limitación de recursos, por la limitación de información y de capacidades para atender esta problemática local. En particular, con relación a los temas de género, me gustaría mucho conocer su perspectiva con relación a las modalidades que pudiera asumir la incorporación de estos actores, de estas mujeres en particular, en condiciones de violencia de género, en condiciones de discriminación y de restricción en cuanto al ejercicio de sus derechos y libertades desde una perspectiva de género, y el incentivo, el interés que pudiera haber por parte de gobiernos municipales para atender esta problemática en particular. Gracias, doctor. La siguiente pregunta puntual, por favor, para hacer toda la ronda conjunta. Buenas noches. Mis felicitaciones por su brillante exposición y por habernos hecho favor de abrirnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Soy estudiante de la Maestría de Gestión Pública, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi pregunta nada más podría sintetizarla, que hasta qué punto se puede hablar de un estado, de un bien vivir, en un escenario de eficiencia y eficacia. Muchas gracias. Tito Alegría. Dentro de la lógica que presentó de la nueva gestión pública, cabe la posibilidad de que los agentes, al interactuar, siguiendo su propia racionalidad, produzcan como efectos colaterales, digamos, negativos para toda la sociedad, aún siguiendo sus propios objetivos que son considerados positivos dentro de la sociedad. Voy a poner un ejemplo, la política de vivienda. La política de vivienda se ha reducido en el gobierno a dar créditos, básicamente. Infonavit, por ejemplo, antes tenía como política de vivienda dar créditos, construir y además poner urbanísticamente a las nuevas viviendas en relación con el resto de la ciudad. Tenía 3 funciones. Ahora solo da créditos. Su función es, su objetivo, digamos, es vender créditos. Incluso tan bien sigue esta lógica que hace poco vendió créditos no pagados, ¿no? Lo vendió en la banca privada. Lo hizo bursátil. Por otro lado está el otro agente con quien interactúa, que es los constructores de vivienda. La lógica es vender viviendas, las más que se puedan en el menos tiempo posible. Por esa razón es que buscan muchos terrenos grandes en la periferia de la ciudad, pero además la lógica económica les permite tener economía de escala y por lo tanto la búsqueda de terrenos grandes es fundamental. Pero además no tener empleos es también ayuda a conseguir estas economías de escala en vivienda. Entonces tenemos finalmente viviendas, un montón de viviendas en la periferia, sin empleos acompañando la vivienda porque sería otro uso del suelo. Entraría en contradicción con su objetivo económico. Entonces tenemos ahí una racionalidad económica que construye un uso del suelo homogéneo, que produce un enorme costo para la vida de todos en la ciudad, pero también para las propias empresas, el resto de empresas de la ciudad, porque les imponen costos de transporte internos en la ciudad enormes, por congestión, etcétera, porque los viajes se hacen más largos, etcétera.
Entonces, por la propia racionalidad de la empresa constructora, aceitada esa racionalidad en este contexto de nueva forma financiera, nueva política de vivienda del gobierno, es que tenemos, bajo esa doble racionalidad pública y privada, un enorme lastre para la sociedad urbana, cada vez que aparece un nuevo fraccionamiento. Entonces, esta contradicción entre objetivos privados, no privados, sino objetivos de los agentes, públicos o privados, está creando un costo enorme para la sociedad y no hay modo de evitarlo, porque ese costo es producto de los propios objetivos considerados positivos dentro de cada agente, y que al final sea el resto de participantes públicos o privados los consideran buenos, eficaces, digamos, dentro de su propia racionalidad limitada a su ámbito institucional o ámbito de empresa privada. En ese sentido está la contradicción. Quisiera un comentario. Gracias, Tito. Una pregunta de dónde viene, por favor, y cerraríamos con Alberto Pacheco. Sí, muy buenas tardes. Bernardo Saldaña, sociólogo. Primero que nada, agradecer la hospitalidad del Colegio de la Frontera por estar aquí y felicitar al doctor Aguilar por su exposición. Y a través de su exposición evoco a la tercera vía al analizar cómo está esto de la sociedad y el mercado. Iba a preguntarle sobre la gobernanza y la nueva gestión pública, y con la debida prudencia pregunto y busco una respuesta desde la filosofía política. Pregunto, ¿de qué adolece el actor político de nuestro tiempo? Pregunto, ¿cómo se reconceptualiza el nuevo modelo social y económico desde la filosofía política? Gracias. Alberto Pacheco. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar al doctor Aguilar por la facilidad con la que nos condujo por una complejidad de teorías y de visiones encontradas que son a veces muy difíciles de conciliar y que nos ayudan a tener como un panorama muy amplio de la dimensión y la complejidad de los problemas o de los asuntos públicos en la actualidad, ¿no? Y entonces, algo que yo visualicé en su exposición es como una tensión o contradicciones entre el Estado y la sociedad a partir de tres aspectos fundamentales: cómo administrar a la sociedad, cómo gobernar a la sociedad y cómo representar a la sociedad. Y desde distintos enfoques disciplinarios pues se han dado diferentes respuestas, ¿no? Ya nos mencionaba él el aspecto de la nueva gestión pública, la gobernanza, y desde la ciencia política pues ha abordado el ámbito de los cambios, del cambio institucional, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero rescatar o lo que yo quiero señalar es la necesidad de que el Estado intensifique un consenso social respecto a los, digamos, puntos rojos sobre los cuales se debe articular la acción colectiva y propiciar una movilización social y de recursos para el logro de un mejor desarrollo, ¿no? Entonces, esto nos invita, yo le pregunto al doctor Aguilar, y pues también como una invitación a la reflexión, sobre en qué aspectos es en los cuales debemos pensar en México para lograr un consenso social que ayude a despuntar esta movilización social, ¿no? Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues, doctor, unas pocas palabras respecto a esta reflexión. Todo esto lo ha motivado usted. Y lo que he oído me ha gustado mucho y obliga a pensar. Lo que planteó el presidente Tonatiuh es relevante porque una de las razones por las cuales irrumpe gobernanza es debido a que las instituciones políticas son estrictamente territoriales. Entonces tenemos muchos movimientos económicos y no económicos que pasan por encima de las fronteras, y hay un desajuste entre estados territoriales, administraciones públicas territoriales, leyes que solo tienen validez y vigencia en los territorios, lidiando con decisiones económicas o decisiones culturales o situaciones de salud o situaciones de criminalidad o problemas de ambiente que ya son extraterritoriales, donde el territorio ya no es
referencia relevante, ni para el planteamiento ni para la solución del problema. Creo que en eso tienes toda la razón, y decir que entonces hay objetos que se han escapado, que han evadido, que se han escurrido al horizonte del Estado, y que nacional, ¿no? O territorial, sino lo que deberíamos decir nacional, porque en los territorios puede haber muchas naciones, como sería el caso mexicano, ¿no? En el Estado territorial, y que por ende podríamos decir que ya son hasta gubernamentalmente intratables, o que ya no son planteables ni resolubles en esa escala. Creo que eso es, la influenza nos los ha demostrado, ¿no? De alguna manera hay un problema que se presenta en el territorio, pero que los efectos de la existencia del problema están más allá del territorio, y por lo cual no pueden ser abordadas solo mediante la Administración Sanitaria de México, ¿no? Y así podríamos decir otros. Entonces yo sí creo que uno de los desfases actuales es economías desterritorializadas y políticas territoriales. Y esto vale al Estado-Nación, pero vale también al municipio, ¿no? O sea, municipios que todavía muy celosos de su autonomía y de su territorialidad, y que no entran a cosas de conurbación o de administraciones metropolitanas mayores, o de cosas que ustedes saben mejor que yo. Entonces, sí deberíamos, y mucho de la gobernanza tiene animación de relaciones internacionales, por lo cual creo que tu problema puede ser perseguido con una literatura mayor, ¿no? Pero sí estaríamos de acuerdo que ya no puedes gobernar solo con referencia territorial, ¿no? Piensa en economía. La nación ya no es la referencia, es la región, ¿sí? Y ahí es un shock, ¿no? Muy fuerte. En el viejo modelo era la nación, el desarrollo nacional lo que importaba, ¿no? Pero en el desarrollo global lo que cuentan son ciertas regiones creo que esto es muy importante. Hay un defecto territorial, no sé cómo llamarlo, y entonces para lo que decías de cómo lo está viendo la filosofía política, está viendo nacer una ciudadanía mundial, tendencias cosmopolitas, ¿no? Que van a hacer repensar Estado, van a hacer repensar democracia, van a hacer repensar instituciones, etcétera. Lo de José María es importante decir, la gobernanza tiene muchos componentes y referencias y recursos extraterritoriales, pero muchas de las políticas se juegan en el ámbito territorial todavía, particularmente creo las políticas sociales, ¿no? Y entonces ahí en el territorio sí hay defectos de gobernanza, ¿no? Creo que se quedó muy claro, hay defectos de dirección, defectos de coordinación, defectos de agregación de competencias, recursos, ideas para planteamientos y ataques más integrales, más de los problemas. Y de nuevo ahí surge otro tema para los de filosofía política, es de que cada vez más la legitimidad social o la legitimidad política comienza a relacionarse con el rendimiento, con el desempeño. Y esto es posible porque ya está resuelto el problema de la legitimidad de cargo y la legitimidad de actuación de los gobiernos. Lo que no está resuelto es que gobiernos legítimos en su cargo y en su actuación sean de alto desempeño. Y antes se decía que los que se legitimaban por desempeño eran legitimación administrativa, pero no política, ¿no? Había esta dicotomía. Y yo creo que no, que ahora sí el desempeño o el rendimiento es un componente de la legitimidad política, ¿no? Y eso nos va a llevar a revisar procesos de democracia, que no es otro punto. Lo de la colega sobre género nos pone un buen ejemplo cómo hay problemas que no pueden ser resueltos solo por el gobierno, y que a veces el gobierno no tiene ni siquiera la capacidad de identificar que es un problema, de definir el problema y tanto menos de resolverlo, ¿no? Creo que lo que planteó de equidad de género o de violencia
intrafamiliar y otros tipos de violencia, demuestran cómo ese problema no fue visto por el gobierno, sino fue visto por los movimientos de mujeres nacionales y en red mundial, ¿no? Los que hicieron argumentos jurídicos, argumentos morales y argumentos políticos para que el tema de género entrara en la agenda política, porque no había entendido el gobierno que ese era un problema. Y sabemos también que muchos problemas de mujeres no pueden ser resueltos más que con las mismas mujeres, y por ende te está diciendo que la solución de problemas o la conducción para resolver ese problema es gubernamental social, o es gobierno y movimientos femeninos. Y lo del otro colega, evidentemente si no hay eficacia, eficiencia de la actuación del gobierno, no puede generar bienestar. Esto es como lógico, ¿no? El bienestar es consumidor de recursos del gobierno, porque está ligado a necesidades materiales de los ciudadanos, por consiguiente a bienes y servicios que son sustentados por los egresos públicos, y entonces la eficiencia económica es base para como condición de posibilidad de bienestar. Lo de Tito es muy, muy interesante porque él nos está mostrando como lógicas segmentadas, ¿no?, de acción pública y lógicas. Todos quieren resolver un problema social, o un problema de beneficio público, de interés público, que puede ser la vivienda, ¿no?, como un componente del bienestar y la seguridad social que se quiere universal para este país. Sin embargo, cuando neoliberalmente dejas que sean los desarrolladores, ¿no?, o los constructores los que quieren resolver ese problema público, encuentras estas distorsiones que manejaste y que reproducen inequidades, ¿no?, simplemente por el costo del transporte, como también nos advertiste la otra vez en la sesión con el subsecretario. Lo que está diciendo es que solo si sector público y privado, y deberíamos incluir a los sujetos de crédito y a los habitantes de las unidades, solo si en conversación, en entendimiento y en acuerdo pueden llegar a planteamientos integrales, ¿no?, a planteamientos más incluyentes que eviten estas distorsiones, estos choques, estas contradicciones de objetivos, ¿no? Y él nos está advirtiendo como un gobierno mediante terceros, ¿no?, que deja hacer a los privados sin ponerle reglas, evaluaciones, o sin existir una deliberación social, te lleva a estas distorsiones. Creo, por ejemplo, que todo lo que seguramente Tito conoce mejor que todos nosotros, todo el housing policy en Europa ya no está centrado en la vivienda, ¿no? Está centrado en algo que es territorial, urbano, ambiental, acceso rápido de transporte o tráfico, guarderías, centros de cultura. Es una visión más integral que ya no es vivienda, ¿no?, sino que es algo más habitacional o de bien vivir, bien habitar. Es lo que yo diría, como ahí, para lo que tú nos adviertes, el gobernar en modo de gobernanza, ¿no?, es mucho más productivo en la definición del problema y en la solución del problema y en la anticipación de resultados no queridos, ¿no? Lo de Bernardo, mira, hay un enorme debate ahora, o espero que, o sea, no nos podemos pasar la vida en el siglo XXI repitiendo teorías del Estado y de la democracia, de Hobbes, Locke, Rousseau y compañía, ¿no? Esas son historias de las ideas, ¿no? Pero yo no creo que hay que estudiarlas, pero no creo que sean teorías muy relevantes. Para decirte algo, todo lo que está haciendo la presión a la democracia electoral o democracia representativa mayoritaria, ¿no?, con democracia deliberativa o democracia participativa, ¿no? Ese es un tema que va a mover mucho la cuestión de la democracia, ¿no?, donde se está viendo que la democracia representativa y mayoritaria no necesariamente es de eficacia social y de responsabilidad social, y cómo debe haber otras formas de democratización más fuertes que empiezan desde la composición y número de diputados en las cámaras hasta otras instituciones políticas que hay que tomar en consideración,
el cosmopolitismo, creo que eso está, los avances crecientes hacia una ciudadanía global, ¿no? Donde obviamente se van a oponer los grandes países hegemónicos, ¿no? a reconocer que sus migrantes son ciudadanos en sentido estricto, pero por ahí están los grandes temas, creo yo. Están ligados a Estado-Nación, como nos decía Tonatiuh, están ligados a democracia, mucho a democracia, están ligados ahora ¿sí? Bueno, y lo que decía Alberto, ¿verdad? Es muy difícil que te diga cuáles deberían ser los consensos sociales básicos para producir el bienestar social, pero sí es cierto que no estamos encontrando los consensos básicos, porque no tenemos prácticas. José María lo decía, hay prácticas viejas, ¿no? Tipo mando control, tipo autonomía ficticia más que real de los gobiernos respecto de sus comunidades. Deben existir instituciones para producir consenso, y ahorita los consensos son como más en estado práctico, depende de las prácticas de los políticos o de las relaciones entre los políticos y las organizaciones sociales, pero habría que empezar a diseñar instituciones para crear consensos, o empezar a avanzar hacia otras instituciones no mayoritarias de la democracia que te lleven a esos consensos. Pero es para mí muy difícil decir, es más fácil quejarme de que no hay consensos y decirte toda la lista de las razones por las cuales no hay consenso en este país, que decir cómo formar consensos. Y gobernanza lo que te dice es que si no creas consensos básicos, ¿no?, sobre objetivos, sobre acciones, sobre resultados esperados, sobre recursos a compartir y a corresponsabilizarse, no podrás gobernar. Y esto es cierto, y entonces sí te está pegando que el pensar que el gobierno mayoritario, ¿no?, pueda hacer las cosas sin consenso y creer que así está dirigiendo una comunidad, es cada vez más equivocado. Entonces, donde se empieza a ver la insignificancia directiva de una democracia mayoritaria, así como la hemos entendido y practicado, y socialmente desvinculada, ¿no?, sino simplemente porque puedes ganar las elecciones en unas cámaras cada vez más autonomizadas de los ciudadanos y cada vez más controladas por las élites de los partidos, y por las élites no de los partidos, sino de los que llamamos poderes fácticos, ¿no? Entonces, ¿qué representatividad da esa mayoría? Yo les agradezco mucho su presencia, realmente su atención, y pues seguiremos trabajando conjuntamente, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Aguilar Villanueva. En nombre de la Dirección General de Docencia, le hacemos entrega de esta constancia de participación el día de hoy. Agradecemos a la gente de San Luis Potosí, a los alumnos de nuestras maestrías, de nuestro doctorado, a los investigadores que nos acompañan, a invitados, y siéntase bienvenido a la comunidad de Coletti. Pasemos ahora al brindis.